están de regreso. Vamos a continuar con esta hora y media. Nada más si me permite un minuto, estoy aquí tomando la asistencia. De acuerdo, ingeniero. Y en un momento ya Sí. nos continuamos rápidamente, ¿vale? Muy bien, gracias. Entonces, muy bien, nada más, por favor, cómo la recarga del acuífero no es muy buena y hay una sobreexplotación del mismo y hay que traer agua, no hay que importar agua y poco reciclado y muy poco ahorro, ¿no? Que tiene que irse incrementando y nuevos proyectos que debemos también contemplar, pero bueno, va a ser mayor costo traerla de una zona donde tengamos mucha agua, como acá la zona hacia lo que es la Huasteca, ¿vale? Veracruzana y hidalguense, esas zonas llueve bastante, pero la cuestión va a ser elevarla hasta la Ciudad de México, entonces sí es problema. En cuanto al reciclado, yo creo que cultura va dirigida a tratar las aguas negras, plantas de tratamiento, pero también el uso de lo que serían las aguas pluviales, ¿no? En algunos casos ya se presenta, pero bueno, ya después va a ser mucho más necesario empezar a hacer uso de esta agua pluvial, ¿no? Que llueve bastante y simple y sencillamente se va al drenaje. ¿Ok? Eso sería, yo creo que lo que también se necesitaría. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. No sé si alguien tenga algún comentario en cuanto al rendimiento regional, pero bueno, esta gráfica es bastante ilustrativa, ¿sí? Y pues bueno, nos da la idea de lo que está pasando, ¿no? Aquí en el Valle de México, ¿vale? Vamos aquí a las notas para empezar. Bueno, aquí voy a empezar a anotar. No sean malitos si cuando nos dé la 1:30, ¿sí? Porque hay que ver lo que van a ver en línea. Si no, pues les va a ir mal, ¿vale? Entonces, De acuerdo, ingeniero. por favor, Sí. les encargo. Si no, aquí déjenme poner una alarma. Vamos a poner una alarma, si no, se nos va y, híjole, van a salir reprobados todos aquí. Y esa no es la idea. Ok, pues vamos a ponerle aquí 13:30, guardar. Ahí está, ¿vale? Entonces esperemos que no sea el caso. Ok, ahora sí, bueno, ya hablando de lo que sería para el estado límite de falla, estamos hablando de cimentaciones a base de zapatas. Las normas técnicas me pide que yo tenga que hacer una verificación, de la suma de Q por FC entre el área propuesta, ¿vale? O calculada, determinada, debe ser menor a R minúscula, donde R minúscula pues vimos que es la capacidad de carga unitaria reducida, ¿no? Que es lo que vemos para la capacidad de carga. Antes capacidad de carga admisible, ahora se maneja como R minúscula. Podemos traernos esta parte de las normas y poder aquí
especificarlo. Aquí de las normas. Y bueno, aquí está la parte donde vamos a evaluar para que lo tengan el estado límite de falla, y nos empieza a proporcionar una serie de fórmulas dependiendo el tipo de suelo que nos estemos apoyando. ¿Vale? Dependerá del tipo de suelo donde nos apoyemos. Y bueno, aquí de las normas técnicas, ¿vale? Y más que nada me traje esta copia pues para ver la suma de QFC. Dice que es la suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación considerada al nivel de desplante, afectada por su respectivo factor de carga. ¿Vale? Lo que ya vimos ahora, las cargas, la carga permanente carga por su respectivo factor de carga. El dato entre, una vez el área del cimiento, debe de ser menor que la resistencia del suelo. Generalmente, pues nosotros obligamos a que pase la ecuación, ¿vale? Ahorita lo veremos más adelante en un ejemplo limitante aquí, que nosotros obligamos a que esta cumpla. Entonces, aquí por medios analíticos, esta fórmula, ¿vale? Esta fórmula por medios analíticos, creo que no se ve bien ahí, no sé si se ve mejor en este sentido, en el sentido horizontal la pantalla, ahí se vea un poco mejor, más amplio, ¿vale? Sí, se ve mejor. Nos da una fórmula, el reglamento, para calcular R, que R es la capacidad de carga unitaria reducida, ¿sí? La capacidad de carga reducida unitaria, y nos da esta primer fórmula que dice cuando yo me desplanto en suelos cohesivos, ¿vale? En suelos cohesivos. Entonces, en suelos cohesivos tengo esta fórmula, que es R igual a CU NCFR más PB, pero bueno, también nos da para cuando nos desplantamos en esta parte de la fórmula, que vamos a copiar. Sería que nos ver toda la parte, pero sí lo esencial que ustedes deben de tener en cuenta, ¿vale? Entonces sería hasta aquí. Y bueno, ahí dejamos la página en la que viene, por si van a consultar las normas y lo tengan ustedes completo, ¿vale? Entonces, también nos da otra fórmula, y si ven, también aparece otra fórmula. Híjole, yo creo que la voy a pegar, tiene que pegar por partes, porque si no, no nos va a dar oportunidad. Vamos a recortar aquí, y yo creo que por el espacio que tenemos, hasta aquí vamos a ver si así nos queda bien. Vamos a... Yo creo que sí, ahí nos queda bien. Y aquí está, ¿vale? Entonces, a suelo puramente cohesivo, y también nos da la fórmula para cuando el suelo es puramente friccionante, ¿no? Dice aquí, si te desplantas en un suelo cohesivo, o si te desplantas en un suelo, perdón, si te desplantas en un suelo friccionante, ¿vale? Aquí está, ¿ok? En un suelo friccionante. Y empezamos a notar que nos empieza a decir quién es cada cual, ¿no? Nos dice gamma, un peso del suelo en el que nos estamos apoyando, ¿vale? Que puede ser diferente al peso volumétrico arriba del desplante, ¿no? Yo puedo tener diferente peso volumétrico. Inclusive debajo del desplante también puede ser diferente peso volumétrico, y tendríamos que obtener, por lo menos en una profundidad del ancho del cimiento, un promedio pesado, ¿no? De ese peso volumétrico. Ya veremos aquí si nos da rápido de hacer un ejemplo y poner esas características. CU, después nos da CU, pues nada, en un ensayo triaxial no consolidado, no drenado, UU, ¿vale? Si ustedes recuerdan, en pruebas de laboratorio, la prueba triaxial tiene 3 variantes. Está UU,
que la U significa en inglés la UN, que es no, y te pone a la palabra consolidado y antepone a la palabra drenado. Entonces, si pongo UU, quiere decir no consolidado, no drenado, y que es prácticamente una prueba rápida. Al suelo no le damos chance de que reaccione, lo cargo hasta llevarlo a la falla, ¿vale? No le permito que termine de deformarse bajo cierta carga y que expulse el agua bajo cierta carga. Entonces, prácticamente lo cargamos hasta la falla. Es una prueba rápida, ¿vale? Y con esta yo debo determinar el parámetro de la cohesión, ¿ok? Muchos casos, si no tenemos la THA, pues podemos correlacionar con resistencia en punta en cono o resistencia por medio de una prueba de campo, prueba de placa o penetración estándar, ¿no? El chiste es encontrar este parámetro, ¿vale? Correlacionarlo o mediante prueba de laboratorio. Las pruebas terciales, pues bueno, semejan otras condiciones. La CU, que es consolidada, no drenada, yo permito que el suelo se deforme, ¿vale? Deforme, pero sin que haya un drenaje por parte de que no haya expulsión de agua de la muestra, ¿no? Entonces, es para ciertas condiciones. Es cuando el suelo falla y no alcanzó a drenar. Es como cuando falla un talud totalmente saturado, falla el talud y no terminó de drenar el suelo, ¿no? Entonces, ahí me convendría hacer una prueba consolidada, no drenada, para ver la resistencia en el momento en que el suelo puede fallar, ¿ok? Sería conveniente ese tipo de pruebas. También la prueba CD, que es consolidada y drenada, que ahora es una prueba lenta, porque pongo una cápsula, se deforme y expulse el agua, o sea, drene, y eso lo convierte en una prueba lenta de desarrollo, porque cada vez que hago un incremento, pues debo de esperar el tiempo para que consolide y drene. Entonces es una prueba CD, muy lenta, y eso asemeja procesos constructivos que le dan tiempo al suelo de que se entere de la carga y se deforme y expulse, trate de expulsar el agua del medio, ¿no? Asemejamos construcciones de gran tamaño que también tienen gran desarrollo en terminarla, ¿no? Tardan años en construirse, ¿no? Como por ejemplo la cortina de una presa, que se va desarrollando las capas de la cortina, poco a poco va incrementándose la carga y bajo cada carga el suelo tiene chance de irse enterando y deformando y expulsando el agua hacia el silay del medio, ¿no? Entonces, una prueba lenta asemejaría esas condiciones, ¿ok? Pero bueno, aquí el reglamento dice, pues tú considera que tu estructura se coloca instantáneamente y el suelo pues tiene que soportarla, ¿no? Entonces esta es una condición crítica, considera que el suelo se va a entrar ya que tenga todo el peso, pues ver si lo aguanta o no lo aguanta, ¿no? Una decisión rápida. Entonces es como debemos determinar esa resistencia. ¿Ves el ancho de la cimentación? Aquí es algo que entramos en discusión porque el quien dimensiona la cimentación es el estructurista, pero sin en cambio cuando yo necesito calcular la resistencia unitaria reducida, pues necesito incluir la geometría del cimiento, y entonces pues aquí nosotros inferimos un ancho de cimentación de acuerdo con la experiencia de casos similares, con cargas similares, más o menos que se han resultado, ¿no? De Zapata. Entonces, pero pues bueno, todavía ni tenemos el dimensionamiento y ya tengo que proponer uno, ¿no? Entonces ahí como que sería calcular una resistencia después que dimensionara y volver a recalcular, ¿no? ¿Sí, Jaime? Inge, ¿qué geometría? Más bien, sí, bueno, incrementan esta reducción en decremento, obviamente, de la capacidad del suelo. ¿Qué geometrías son las peores? ¿Qué geometrías son las peor? Bueno, las geometrías que se ha observado con el tiempo no son geometrías regulares, ¿vale? Regulares. Generalmente la de mejor comportamiento sería una cimentación totalmente circular, después seguiría una cimentación cuadrada, ¿vale? Son de buen comportamiento, y ya después empiezan a tener problema cuando son rectangulares, por cuestiones de volteo, ¿no? Porque es más fácil que voltee en el sentido corto que en el largo, lo que veíamos en las zapatas corridas, ¿no? Y ya de ahí, cuando las zapatas dejan de ser de forma regular, pues empiezan a tener problemas de incremento de esfuerzo en las orillas, donde pues prácticamente no tiene una geometría definida, ¿no?
y cuando tú sacas una suma de momentos del centroide de esa figura irregular con respecto a la orilla, ¿vale? De tu polígono en una punta, pues en ese punto pues, son muy grandes o cuando viene el sismo en el otro sentido se provocan tensiones y no es adecuado, ¿no? Entonces generalmente las simetrías que nosotros manejamos para zapatas va de cuadrada, rectangular y circular, ¿vale? Muy bien, Inge. Pero aquí, ¿qué dice el ancho de cimentación? ¿Es el ancho medido desde dónde o cómo? Ah, ok. No. Mira, lo voy a anotar abajo, ¿vale? Y es algo que vamos a manejar o que debemos de manejar en la revisión, ¿vale? Si yo aquí tengo digamos, este es cuadrada y el caso de que fuera rectangular, ¿no? El caso de que fuera rectangular, ¿vale? Entonces, primeramente el caso rectangular, ¿ok? B, B, L, y siempre B es menor o igual a L, ¿vale? O sea que B siempre va a ser el lado más corto, ¿ok? El lado más corto del cimiento, ¿vale? Y cuando B es igual a L, ¿qué pasa? Se hace cuadrada, ¿no? ¿Vale? Entonces, para efectos de la fórmula, B siempre es el lado más corto, ¿Y ¿vale? si es circular, Inge? Sí, ¿Es el radio? importa que ¿Y si es circular? si es circular, B se cambia por D, ¿no? El diámetro, ¿vale? En lugar de B, pongo D, que es el diámetro. Ok. ¿Ok? Si es circular, pues quito B y pongo D. Está claro, Inge, gracias. Análisis de las losas, ¿no? Cuando en las losas de cimentación yo analizo incremento de esfuerzos y tengo que calcular momentos de inercia, ¿vale? Del lado más corto, ¿vale? B sigue siendo el lado más corto. Ese es a lo que se refiere las normas cuando B que, como el ancho del cimiento, que B es el ancho y consideramos que el ancho es el lado más corto de la cimentación, ¿vale? Después tenemos PB, que es la presión vertical total a la profundidad de desplante del suelo, ¿vale? Como ya vimos anteriormente, vertical total es igual al peso volumétrico, en este caso por la profundidad de desplante, ¿no? Que es la presión vertical al nivel de desplante, que es lo que decíamos, yo puedo tener el suelo, podemos tener a lo mejor un diferente tipo de suelo que no es el que nos estamos apoyando y luego ya el terreno firme, ¿no? Que es donde nos apoyaríamos en el suelo firme o resistente, ¿vale? Y tendríamos nosotros nuestra zapata apoyada, empotrada en el estrato resistente, ¿no? A lo mejor a esta profundidad, ¿vale? Podríamos aquí nosotros tener nuestra zapata aquí, donde desde medido aquí sería la profundidad de desplante compuesto por H1, H2, porque voy a tener un gamma 1, gamma 2, ¿vale? Y la presión total, entonces aquí la presión total al nivel de desplante sería... ¿Mandé? Sí, dime. Yo no lo escuchaba bien, a lo mejor es mi internet, pero ya lo escucho bien, disculpe. Ok, mira, la presión vertical al nivel de desplante, sí, será aquí la conexión. Ahora, chicas, si sigue, por favor me dicen y me vuelvo a reconectar y vemos si mejora, ¿vale? Ok, tengo que para la presión vertical al nivel de desplante, en este caso que tengo dos condiciones de dos estratos diferentes, pues sería gamma por H1 más gamma 2 por H2, ¿no? Entonces, donde H1 más H2, pues es DF, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta presión vertical total al nivel de desplante, ¿vale? Es a lo que se refiere tener esta presión vertical, donde H1 más H2, pues es la profundidad de desplante, ¿vale?
Posteriormente, aquí igual siguiendo la fórmula, tenemos que tenemos después de presión vertical total, tengo la presión vertical efectiva a la misma, ¿vale? Presión vertical efectiva a la misma profundidad. Entonces ahora PV, que es la presión vertical efectiva a la misma profundidad, esa se calcula, por lo general utilizo esta fórmula, que es bueno, aquí pongo H1 y H2, pero no es refiriéndome a los que ahorita anoté, pero bueno, aquí tenemos No sé si gamma pantalla, 1 ingeniero. y gamma prima, perdón. Se corta y está la pantalla ¿Me escucha? pasmada, ingeniero. Vale, déjame volver a compartir. No sé cómo la audición. Primera parte de la fórmula, si estoy debajo del nivel de prácticas, lo calculo con la segunda parte. Voy a suponer que el nivel de aguas freáticas igual coincide con el cambio de estrato, ¿vale? Donde ya encontré estos estratos ya donde voy a apoyar. Entonces aquí tengo el nivel freaco, ¿vale? Coincide con el nivel del estrato y entonces aquí tenemos la presión del mar, ¿vale? Y entonces aquí yo, para llegar a la presión vertical al nivel de desplante, calcular dependiendo si estoy por encima o por debajo del nivel de aguas freáticas. Por encima del nivel de aguas freáticas, la primera parte de la fórmula, y vemos que sería gamma 1 por H1, ¿vale? Y si estoy por debajo de eso, entonces tendré que usar el gamma sumergido del estrato 2, ¿vale? El gamma 2 sumergido, ¿vale? Por el H2 para llegar a la presión vertical efectiva. Donde el gamma prima 2 es igual al peso volumétrico húmedo del material menos el peso específico del agua, ¿ok? Donde el peso específico del agua, que es igual al peso volumétrico del agua, lo vamos a tomar con un valor unitario de 1 tonelada por metro cúbico. Que es que al peso volumétrico del material le voy a restar 1 y tener el peso volumétrico sumergido. Entonces aquí sí hay que observar pues dónde se encuentra la posición del NAT para poder establecer esa presión vertical efectiva al nivel de, ¿vale? Así lo marca el reglamento en las normas técnicas complementarias, ¿vale? Después tenemos aquí que nos pide del PV testada, nos pide NC donde interviene C, aparte del cohesiva del suelo, ahí viene CNC. NC ya empezamos a involucrar la profundidad de planta y la geometría del cimiento. Dice, NC es un coeficiente de capacidad de carga dado por, y nos da aquí los datos, ¿vale? Que vamos ahorita aquí a anotar. Vamos a recortar esta y sería esta parte de aquí, ¿vale? Esperemos que nos descanse. Aquí donde estábamos anotando.
Me parece que ahí nos da un poco de... Vamos a tener que bajar esto más. Aquí tenemos L y aquí tenemos B. ¿Okay? Y aquí tenemos aquí el NC, que ahorita voy a ampliar, ¿vale? Ahorita voy a ampliar el NC. Entonces tenemos aquí. El NC es el de capacidad de carga adimensional, ¿vale? Es adimensional y que se va a calcular con esta fórmula. NC igual a 5.14 que multiplica a 1 más 0.25 de la relación DF entre B. DF es la profundidad a la cual me estoy desplantando y B es el ancho del cimiento, más 0.25 de la relación de B entre L, ¿ok? De B entre L. Y me dice que esta fórmula va a ser aceptable siempre y cuando para la relación de F entre B sea menor a 2 y B sea menor a 1, ¿vale? Si dado caso de que cualquiera de las dos no cumpla, pues el valor que voy a tomar es de 0.25, ¿vale? El valor que tomaríamos sería, como lo indica, el valor de 2 y 1 respectivamente. Si no cumple de dos, tomo el valor de 2. Pero siempre de entre, porque acabamos de siempre un lado más corto, pues a lo mucho nos puede dar uno, lo voy a repetir para que lo voy a anotar acá, ¿ok? El NC, que es igual a 5.14, que multiplica a 1 más la relación de 0.25 de DF entre B más 0.25 de la relación de B entre L, ¿vale? Eso se va a aplicar para cuando la relación entre B sea menor a 2 y la relación de B entre L sea menor a L. Y aplico, tomo 2 y también si no cumple, tomo 1, ¿vale? Luego hay quienes dicen, bueno, pues profízate más para que alcances más capacidad de carga, pero pues va a estar limitada, ¿no? Porque yo me puedo profundizar la cimentación, pero en el momento de que esta relación sea igual a 2 o tenga un valor mayor a 2, pues lo máximo que puedo sustituir en la fórmula es quitar df entre b y poner el valor de... Y lo mismo, si incremento las dimensiones del cimiento, sí, pero aquí obviamente a lo más que puedo llegar es a 1, ¿no? Porque cuando b sea igual a l, pues es cuadrada, ¿no? Ya cuando sea más grande l, pues sigue siendo rectangular, ¿vale? El b siempre va a ser el lado más corto, entonces la relación a lo más que puede llegar es al valor de 1, por eso si no cumplo, pues tomo 1, y aquí es lo que indica, ¿vale? Entonces, hay quienes, por ejemplo, dicen, no, pues profundízate. Si tu ancho del cimiento es de 2 metros, dicen, no, profundízate 4 metros más, ¿no? Y la relación daría mayor a 2, entonces no puedo usar un valor mayor a 2. Lo más que haríamos aquí es colocar este valor de 2 y de 1 respectivamente, ¿no? Como máximo valor, iría 2 y aquí iría 1, ¿no? Como máximo, ¿vale? No podemos tener un valor mucho mayor a ese, ¿ok? Entonces, pues va a depender nada más de esas condiciones. Este valor de coeficiente de capacidad de carga adimensional y que aplica para los suelos cohesivos. Posteriormente tenemos el otro coeficiente que, bueno, ya aquí lo define. También tenemos el coeficiente NQ que va a estar dado por E a la pi, aquí como está, ¿vale? E a la pi por la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2. Es otro coeficiente de capacidad de carga que depende ahora del ángulo de... Entonces este ya es un parámetro para calcular la parte friccionante, ¿no? De la capacidad de carga. Entonces aquí tenemos este dato que voy a anotar como que aquí le modificamos, por lo general ponemos MQ y le agregamos MQ asterisco, ¿vale? A efectos de ahorita de lo siguiente que vamos a anotar. El MQ asterisco entonces me dice que la ecuación es E a la pi por la tangente de phi, E a la pi por la tangente de phi,
exponencial de phi por la, y esto por la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2, ¿vale? Tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2. Eso es lo que vamos aquí a hacer. En este de aquí. Ok. Déjenme borrar esta parte. Necesito un poco, vamos a borrar. Aquí está, ¿vale? Entonces, esto lo voy a multiplicar por la tangente cuadrada de 45 grados más phi sobre 2. Ahorita no nos da tiempo para ver de dónde salen todas estas literales y de dónde sale df entre b, entre l, cómo determina e a la pi tangente de phi por tangente cuadrada. Bueno, son las superficies de falla que están debajo del cimiento, ¿vale? Es lo que involucran en la fórmula de la capacidad de carga. El suelo, la geometría y la forma en que falla, ¿vale? Son estas fórmulas, de ahí sale. Vale, entonces aquí coloqué n cuaterisco y lo calculo que va a depender del valor de ángulo de fricción interna del suelo friccionante. Y me dice, ya una vez que calculaste n cuaterisco, pues dependerá de la geometría del cimiento. Si tú tienes un cimiento que es rectangular, ¿vale? El valor que calculaste de n cuaterisco lo vas a afectar, aquí como dice en el escrito de las normas, dice si, donde fiese el ángulo y dice NQ se multiplicará por 1 más B entre L por tangente de phi, y el cimiento es rectangular. Entonces, 1 B entre L tangente de phi. 1 más B entre L tangente de phi. 1 más la relación de B entre L por la tangente de phi. ¿Vale? Entonces, es como voy a afectar. Y este es el valor que sustituyo en la fórmula, ¿no? Ya el NQ, pero afectado por la geometría del cimiento. ¿Vale? Por la geometría del cimiento. Ok. Y si mi cimiento es cuadrado o circular, si es cuadrado o circular, entonces el NQ que calculé con la primera fórmula, el NQ que le puse n cuaterisco, lo voy a afectar por 1 más, y si es cuadrado, ¿cuánto vale B entre L? Si se fuera cuadrado, ¿cuánto vale B entre L? 1. 1, entonces quedaría como 1 más la tangente de phi, ¿no? Ya seguiría el B entre L, ¿vale? Entonces, para cimiento cuadrado circular, lo afecto por 1 más tangente de phi. La forma es el siguiente coeficiente de capacidad de carga que involucra la fórmula. Y el siguiente coeficiente de capacidad de carga, que también es de la parte friccionante, es el N gamma, que le vamos a poner igual N gamma asterisco, y lo voy a calcular igual en las normas técnicas. El N gamma lo define como, aquí está, 2 veces el valor de NQ más 1 por la tangente de phi, ¿vale? 2 veces NQ más 1, dice 2 veces el valor de NQ más 1 por la tangente de phi. Y el NQ que voy a colocar, pues es el del asterisco, ¿vale? No el que afecté por la geometría del cimiento, no el NQ rectangular o el NQ cuadrado, sino el NQ asterisco que calculé inicialmente, ¿vale? Ese lo voy a sustituir aquí en la fórmula del N gamma asterisco, le sumo 1, lo multiplico por 2 y por la tangente de phi, y obtengo este valor. E igualmente, ahora el N gamma rectangular va a ser igual al N gamma asterisco, ¿vale? Que multiplica y igual lo afecta para cuando es geometría, lo afecta por un coeficiente que es 1 menos 0.4 de la relación de B entre L, ¿vale? 1 menos 0.4 de la relación de B entre L. Entonces, este lo va a multiplicar por 1 menos 0.4 de la relación de B entre L. Cuando es rectangular. Y cuando el N gamma para cuadrado o circular, el N gamma asterisco lo va a afectar por, y si es cuadrado, B entre L vale 1, y entonces 1 menos 0.4, esto da 0.6, ¿no? ¿Ok? 0.6 el valor del
del coeficiente, ya el N gamma que aplicamos, ¿ok? El N gamma. Entonces, de aquí, ¿qué nos falta en la fórmula? Nos falta, después dice el N gamma y nos habla de el FR, ¿vale? El factor de resistencia, que no hemos hablado del factor de reducción de resistencia, ¿ok? FR, un factor de reducción de resistencia que va a depender del tipo de cimiento y dónde nos estemos desplantando, ¿vale? Factor de reducción de resistencia. Y este valor literal, como lo manejan las nuevas, 35, ¿vale? Va a valer 0.35 para, y aquí tenemos, ¿vale? Número 1, cualquier tipo de zapata desplantada en zona 1. En zona 1, ¿vale? En zona de lomas, cualquier tipo de zapata que yo tenga en zona 1 va a ser valor .35. Número 2, ¿vale? Va a ser .35 para zapatas de colindancia. Zapatas de colindancia desplantadas a menos de 5 metros en zona 2 y zona 3. En zona 2 y zona 3. Número 3, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de zapata en zona 1 es .35. Para zapatas de colindancia desplantadas a menos de 5 metros en zona 2 y zona 3, también va a ser .35. Para pilotes de punta, .35. Para pilas, ¿vale? Para pilas, sería conveniente, algo que cambió, vamos a corregirlo porque esto cambió y cambió para bien, porque, híjole, antes nos castigaban en esta zona el coeficiente de factor de reducción de resistencia, pero bastante, ¿vale? Bastante. Entonces dice, vamos a anotar, para pilas y pilotes de punta y pilotes apoyados en un estrato friccionante. ¿Qué puede ser ese suelo de estrato friccionante? ¿Qué puede ser? ¿Una qué o una qué? ¿Arenas? Una arena o grava. Arenas o gravas, ¿vale? Entonces, cuando mi cimentación profunda apoyada por punta en un estrato friccionante, ¿vale? Ya sea una arena o una grava, entonces el valor del factor de reducción es .35. Anteriormente manejaba .35 para cualquier cimentación profunda por punta, ya sea en suelo, pues suelo friccionante. Híjole, cuando calculábamos cimentaciones por punta profundas en suelo cohesivo, pues prácticamente pues era un martirio porque no teníamos grandes resistencias, ¿vale? Dependíamos del valor de la cohesión del suelo, que muchas veces no era tan alto, y entonces las cimentaciones en suelos cohesivos, ya cuando le aplicábamos esta reducción de resistencia de .35, híjole, nos castigaba, pero sí de veras, ¿vale? Ahora maneja que para pilas y pilotes apoyados en un estrato cohesivo, el factor de reducción es de .65, ¿vale? Entonces ya no nos castiga hasta el .35, ahora nos deja en 65, y eso ayudó bastante, ¿vale? Además de lo que hablamos hace rato del criterio de desplantarse en pilas con el criterio de punta fricción, ¿no? Que trabaja también la fricción y trabaja
baja la punta, que eso también vino a ayudar bastante, ¿vale? Entonces, para pilas y pilotes, aquí está mal escrito, pilas y pilotes apoyados en un estrato resistente, que es bueno, y además friccionantes, como son las arenas y las gravas, el valor de reducción es de 0.35, ¿ok? Entonces, aquí vamos a observar esta cuestión, que este es el factor de reducción de resistencia, que aunado a lo que es los factores de carga, si yo saco un factor de seguridad, tendría que el factor de seguridad es el factor de carga, y que después reduzco la resistencia del suelo, ¿vale? Entonces, tomando un promedio más o menos para estructuras tipo B, que era 1.3 las permanentes y 1.5 las cargas vivas máximas, si sumo 1.3 más 1.5, tengo un promedio de entre 2 de 1.4, ¿no? Más o menos 1.4. Entonces, si yo manejara aquí un factor de carga promedio de 1.4 entre el factor de reducción de resistencia de 0.35, ¿cuánto da este factor de seguridad? ¿Cuánto daría? 4, ¿no? Vean, al final del día, el estructurista incrementa sus cargas y el geotenista disminuye la resistencia del suelo y tenemos un factor de seguridad de 4, ¿no? O sea que estamos trabajando al 25% de todo. Pero aún así las estructuras han fallado, ¿no? Entonces, vean, algunos dicen factor de miedo, ¿no? Porque, pues imagínense, por un lado incremento el 40% de las cargas y por otro lado reduzco la resistencia del suelo, vale casi en un 60%, pues entonces, y tenemos estos factores de seguridad de 4. En cimientos apoyados con un factor de reducción de 0.35, ¿no? ¿Vale? Como son las zapatas y las pilas y los pilotes apoyados en un estrato friccionante, ¿vale? Pues esto es para estructuras tipo B. Si fuera para estructuras tipo A, pues bueno, tenemos 1.3 de cargas permanentes y 1.7 de cargas vivas. El promedio sería 1.5, ¿no? Entonces, 1.5 entre 0.35, ¿cuánto les da? Por favor. 4.28. 4.29. Sí. 4.29, vean el factor de seguridad, ¿no? 1 entre 4.29. 0.23. Estamos trabajando de todo, ¿no? Vean, pues, por un lado, pues sí, vemos la resistencia la castiga mucho y por otro lado las cargas las incrementa, ¿no? Y vemos los diseños, ¿no? Los diseños estructurales que resultan, ¿vale? Entonces, esto es la cuestión de tener el 0.35 y literal el reglamento dice 0.65, así dice, para todos los demás casos. Así dice. Entonces, pues bueno, ¿cuáles serían esos casos? Zapatas, ¿sí? Zapatas que no sean de colindancia, en zona 2 y 3, ¿no? En zona 2 y 3, ¿vale? Para losa de cimentación, 0.65, ¿no? Tres para cajón de cimentación. 4 para pilotes de fricción, ¿no? 5 para pilas y pilotes apoyados en suelos cohesivos, ¿vale? Ok, en suelos cohesivos. Entonces, vean ahora, antes este 5 estaba en el 0.35, entonces pues era muy complicado alcanzar buenas resistencias con cimentaciones profundas en suelos cohesivos, porque pues castigaba bastante, más con el reglamento, ¿no? Porque pues teníamos que recurrir a teorías como las de Meyerhoff
¿sí? O CEBARS, donde nos daban una gráfica de coeficiente de capacidad de carga en suelo cohesivo, dependiendo de la cohesión y del un NC que determinaban estas gráficas, pues que nos daban valores bastante altos que lográbamos incrementar la capacidad de carga. Pero cuando trabajamos exclusivamente con el reglamento, pues era un martirio, ¿vale? Teníamos que ajustarnos mucho. Luego resultaba que para un apoyo necesitaba 2 pilas, porque pues no daba para más, ¿no? No daba para más, ¿vale? Entonces, rápidamente, si tienen ahí su calculadora, ¿vale? Su calculadora, y pueden, por favor, calcular el NQ asterisco y el N gamma asterisco para, digamos aquí, rápidamente para 0 grados, ¿vale? 10 grados, 20 grados, 30 grados y 40 grados, ¿vale? Si me pueden dar esos valores, les pongo las 2 fórmulas, ¿sí? Y si pueden, por favor, para de 0, 10, 20, 30 y 40 grados, calcular el NQ y el N gamma. Aquí viene el NQ asterisco, ¿vale? Lo voy a palomear. Y aquí está el N gamma asterisco, ¿vale? Entonces ahí tienen las 2 fórmulas. Y si me pueden, por favor, dar el valor del coeficiente de capacidad de carga NQ y N gamma, que está en función de phi, ¿no? Que está en función de phi. Adelante, Miguel. Hice una pregunta, no sé si me perdí o vuelve a pasar lo que decíamos en la clase pasada. Estas capacidades de carga reducida que se están calculando son para suelos cohesivos y el otro es para suelos friccionantes. Pero ¿qué pasa si realmente en campo pues no tenemos esas condiciones y tenemos una mezcla de ambos? Sí, es algo interesante porque si yo me voy a las normas, ¿vale? Bueno, copien la fórmula para que me puedan dar esos valores, en captura o algo, y por ejemplo, si me voy a las normas, ¿vale? Las normas, tú observas, la forma dice pavimento tratado cohesivo y me da una fórmula, ¿vale? Para suelo cohesivo. A ver este tantito, a ver si ahorita se muestra ahí en la pantalla. Dice separaciones de suelos cohesivos, ¿ok? Y ahí vemos, ¿no? Vemos que no se comparte, no aparece. Déjame ver si, ¿por qué no aparece? A ver, cambiando aquí. Ahí se plasmó, ¿no? Sí. Sí, pero si quieres, sí, o sea, no, es que o pues de ahí se deriva, ¿no? Se deriva la explicación. Voy a volver a compartir. Dejé de compartir para volver a compartir. ¿Vale? para volver. En las normas Okay. no viene esa fórmula. Era lo que te quería mostrar, que en las normas técnicas no muestra esa fórmula. Sí, no viene. ¿Vale? Para suelo puramente cohesivo y para suelo puramente friccionante. Nada más viene esa fórmula, ¿vale? Y viene suelo cohesivo y después viene suelo friccionante, ¿vale? Ahí está suelo cohesivo y viene suelo friccionante. Y avanzamos y no diga que el suelo es cohesivo friccionante. Sin embargo, como lo acabas de mencionar, la naturaleza pues es caprichosa y sí lo hay, ¿no? Sí hay suelos que tienen cohesión y fricción y tendríamos que juntar una fórmula pues que tenga estas 2 condiciones, ¿no? ¿Sí? Que yo pueda tener una fórmula que sea R igual a CNC más la parte cohesiva que es PB testada, que multiplica a NQ menos 1, ¿vale? Más un medio de gamma BN gamma, ¿ok? Y todo esto por un factor de reducción de FR más la presión vertical total, ¿vale? Entonces, vemos aquí que esta fórmula es para un suelo cohesivo friccionante, ¿vale? Para un suelo que tiene cohesión y fricción, ¿no? Cohesivo friccionante. Pero el reglamento no nos digamos, inclusive cuando haces tú trabajos
para instituciones gubernamentales no puedes aplicar esta fórmula de cohesivo friccionante, salvo autorización del que te revise, ¿no? ¿Por qué? Cohesivo friccionante. ¿Por qué? Porque el reglamento de construcciones considera y las normas consideran que el suelo va a fallar, ¿no? Tú lo estamos calculando una resistencia admisible, pero derivada de una resistencia en la falla, ¿vale? Cuando le aplico el FR, pues ya la estoy reduciendo, ¿no? Ya la estoy haciendo capacidad reducida, pero antes del FR, pues es una capacidad a la falla, y el reglamento considera que si el suelo va a fallar, falla por cohesión o falla por fricción, pero no falla simultáneamente, ¿vale? No falla simultáneamente. Entonces, Ok. esa es la cuestión que maneja el reglamento. Sin en cambio, en la práctica profesional, sí trabajamos con esta fórmula, pero ya vimos el caso de los parámetros, ¿no? Hay que tener cuidado con los parámetros, ¿vale? Tú puedes utilizar esta fórmula tranquilamente de suelo cohesivo flexionante, pero pues hay que tener cuidado en la asignación. ¿Podría ser no tanto usada como referencia? O sea, calculo este factor de esta carga de reducida y calculo ambas, cohesiva y friccionante por separado y veo a cuál se acerca más, ¿no? ¿O no pues es? puedes estar usando cohesivo friccionante, es porque estás falto de resistencia, ¿no? Ok. ¿Sí? Cuando yo estoy falto de resistencia, le digo, no, pues le voy a aventar la parte cohesiva o la parte friccionante, ¿no? Porque me hace falta resistencia que tiene el suelo, ¿vale? Que tiene el suelo. Bueno, que el reglamento considere que una u otra, pero bueno, así lo maneja la parte del reglamento, pero a excepción de esa parte donde pudieras tú no estar bajo esa revisión, pues tú puedes manejar la fórmula de cohesivo friccionante considerando que hay que fallar las dos, ¿no? De alguna manera, ¿sí? Aunque falle una primero que la otra, pero pues de algo le va a ayudar una y otra. ¿Y eso va en qué va a estar? Pues en la asignación de los parámetros, ¿no? ¿Quién predomina más lo friccionante? Pues le doy más peso a lo friccionante. ¿Y quién predomina menos? Pues lo cohesivo, pues le doy correspondiente peso al cohesivo, ¿no? ¿Vale? ¿Cuánto les dio estos valores? N puente disco en ángulo phi 0. 1, ahí 0, así es. El que sigue 2.47. 1.22. $6.4. 6.4. ¿Qué? ¿No le van a echar la mano o qué va a dejar que se los eche todo? ¿5 punto qué? 39. 3.9. 5.40. Bien. Sí. 30 grados. $18.40. 18.40. ¿Y el N gamma? 22.40. 22.40. Para 40 grados. 64.20. 64.20. Y Y 109.42. Simplemente pedimos que den estos coeficientes para que podamos visualizar estas condiciones. Ya con esto yo creo que vamos, ya nos pasamos de la 1:30, pero bueno. Tenemos lo siguiente, ¿vale? Vean cómo el NQ empieza siendo mayor al N gamma al inicio, ¿vale? Siendo mayor al N gamma, inclusive el N gamma empieza en 0, mientras que el NQ empieza en 1, ¿no? Y se mantiene por encima hasta llegar a los 30 grados, donde ya ligeramente lo rebasa el N gamma, y ya en 40 grados pues ya casi lo dobletea, ¿no? ¿Vale? El valor del N gamma.
Es por un lado. Ahora, si hablamos de compacidad del ángulo que estamos mostrando aquí, el ángulo de fricción interna, manejamos que es suelta, ¿vale? Una compacidad suelta de 28 grados, por lo general manejamos una compacidad suelta, una densidad relativa menor al 67%, asignamos parámetros de 28 grados hacia abajo. Entonces veo que cuando los suelos son sueltos, menores a 28, pues el NQ y el N gamma son valores muy bajos, ¿no? Son valores bajos. Pero cuando el suelo empieza a tener compacidad media a partir de los 29, 30 grados, hasta llegar a muy compactos, que ya serían 39, 40 grados, pues vemos que el valor tanto de NQ como de N gamma crecen, ¿vale? Crecen. Esa es la primera, denotar ese cambio que se tiene en función del NQ y el N gamma en función del dial suelo, ¿vale? Visualizar esa parte, ¿ok? Posteriormente, voy a ponerlo en horizontal para que se vea la siguiente parte. Esperemos que así sea. Ok, la siguiente parte que tenemos, ya vimos el NQ y el N gamma. Ahora os vemos esta fórmula que tengo un suelo cohesivo friccionante, ¿vale? ¿Vale? Entonces, lo que decíamos hace rato, si yo quisiera ganar capacidad de carga, ¿vale? Yo quisiera ganar capacidad de carga. Y mi suelo fuera puramente cohesivo, NC, FR más PB, ¿no? La fórmula del suelo cohesivo. Si yo quiero ganar resistencia en un suelo que me estoy desplantando puramente cohesivo, dependemos de quién dependemos exclusivamente o mayormente de quién dependemos para ganar capacidad de carga en un suelo cohesivo. El NC, déjame decirles que el NC ya ve que tiene la limitante. En el NC, el valor máximo que puede alcanzar aquí, en esta fórmula del NC, sustituyan por favor el valor que puede alcanzar, que es 2 y 1. Sustituyan ahí NC 5.14 que multiplica a 1 más 0.25 por 2 más 0.25 por 1. ¿Cuánto les da el NC? ¿Cuánto nos da ahí el NC? 9. De 9. 9, ¿no? Y aquí obtendríamos un NC, voy a poner un NC máximo de 9, ¿vale? Entonces el NC no puede alcanzar un valor de, lo más llegar es a 9. Entonces, si yo quisiera ganar capacidad de carga en un suelo puramente cohesivo, ¿vale? Que nada más tuviera yo la cohesión, aquí quitara todo lo demás de la parte friccionante, dependemos, hagan de cuenta que NC vale 9 y quiero ganar más capacidad, pues ¿quién tendría que adquirir más capacidad o dependeríamos exclusivamente de cohesión, ¿no? En un suelo cohesivo, dependemos exclusivamente, ¿vale? Para ganar capacidad de carga. O sea que no tenemos para dónde hacernos más que para la resistencia que tiene el propio suelo cohesivo, ¿vale? Sin en cambio, en la parte friccionante, en la parte frente, ¿vale? Vamos a ver la fórmula y generalmente la segunda parte de la fórmula, en un medio de gamma B N gamma, puedo ver que B, que es el ancho del cimiento, es directamente proporcional a la capacidad de carga, ¿no? Lo mismo que N gamma, ¿vale? B y N gamma son directamente proporcional. Entonces, cuando yo tengo suelos que tienen una compacidad baja, que son de compacidad media suelta, NQ y N, pero sin en cambio, si aumento B, gano capacidad de carga, ¿no? Yo puedo aumentar, cambiar de una zapata a una losa y sustituir ahí, y pues me va a dar mayor capacidad de carga. ¿Sí lo observan o no? En un suelo friccionante, en una arena suelta, por ejemplo, ¿vale? En una arena suelta. Entonces, si yo aumento el área, gano capacidad de carga, ¿ok? Y cuando el suelo empieza a ser ya computó, pues a lo mejor no necesitamos el uso de B. ¿Por qué? Porque tanto NQ como N gamma ya sus valores son altos y a lo mejor ya no necesito tanta área para alcanzar más capacidad de carga, ¿no? Claro que si con esos valores de 40, de phi de 40 y con 64 y 109
y todavía le aumento el área, pues voy a incrementar mucho más la capacidad de carga del suelo, ¿no? Entonces, el suelo es friccionante cuando son sueltos, dependo del área, ¿no? Pero cuando son muy compactos, pues no voy a depender tanto del ancho, sino de las propiedades en sí del material, ¿no? ¿Vale? Y aquí siempre hacemos esta pregunta, ¿qué pasa si van a la playa y están caminando por la arena, pegados a la playa, que es arena que está suelta, ¿no? Dime, Jaime. Tengo una duda en lo que menciona en la fórmula de suelos friccionantes, la segunda parte que es gamma por B por el N gamma. El primer gamma es ¿qué gamma es? Si, por ejemplo, si nuestra cimentación está desplantada y hay 2 o 3 tipos de extractos y esos 3 tipos de extractos tienen diferentes gamas. Vale, sí. El gamma B, en la parte del 1 medio, voy a tener que anotar aquí, 1 medio de gamma B, N gamma, ¿ok? El gamma, este gamma que está aquí, se refiere a, yo voy a estar aquí, desplantado, ¿vale? Con mi zapata, voy a tener el treno, ya vimos que, bueno, esta es la profundidad de desplante, ¿vale? DF, este es B, y el gamma es por lo menos, bueno, generalmente, ¿qué es lo que, como lo trabajamos? Es el gamma que está por debajo, que es el gamma del suelo de apoyo, ¿no? Y este gamma, por lo menos, es un gamma en 3.5 veces el ancho, ¿no? Este es el peso volumétrico que debo de trabajar, ¿no? El peso volumétrico, este gamma es el que debe de estar debajo, ¿vale? Debajo. Ahora tú me mencionas, si ese gamma diferentes pesos volumétricos, que yo tuviera aquí diferentes estratos, ¿vale? Diferentes estratos, donde yo tuviera gamma 1, ¿vale? Gamma 2 y gamma 3, y por lo tanto, pues voy a tener diferentes espesores, ¿no? H1, H2, H3, pues este gamma es un promedio pesado, ¿no? Donde ese gamma que debo de utilizar ahí sería el gamma promedio, va a ser igual a gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2 más gamma 3 por H3 entre la suma de H1 más H2 más H3, ¿no? Un promedio pesado involucrando el espesor y el peso volumétrico. Entonces, ese peso volumétrico que viene ahí en la fórmula, en la segunda de la fórmula, se refiere al peso volumétrico en la zona de falla, ¿no? Que por lo menos es en 3.5 veces la profundidad del ancho del cimiento. ¿Vale, Jaime? Ok, muchas gracias. Igual si en esos extractos está el NAV, habría que hacerle la corrección del peso volumétrico del agua. Es algo de lo que maneja las normas, hacer corrección por compacidad, el ángulo de fricción interna hay que corregirlo, hacer corrección por presencia de agua, no lo mismo que yo tenga, por lo general, para el agua, lo podemos tener el NAD aquí, el NAD al nivel de desplante, o el NAD a una profundidad, ¿vale? Que maneja las normas a una profundidad Z, ¿no? Y esa profundidad Z, que maneja, si B, pues es lo que dice, ¿no? Si B es mayor, perdón, aquí, si B es menor a Z, o sea, el gamma que utilizo ahí en la fórmula, pues es igual a gamma, ¿no? Profundidad Z hacia abajo, que equivale al ancho del cimiento, pues ya no tomo en cuenta el agua. Pero si B empieza a ser, o Z empieza a ser menor a B, pues ya entonces sí tengo que trabajar con un peso volumétrico que dependerá también del peso volumétrico sumergido, ¿no? Como lo muestra aquí en las normas, que inclusive da fórmulas para que da esta fórmula, ¿vale? A ver si ahorita aparece, ¿sí? Voy a tener que sacar la relación Z entre B, ¿vale? Sacar para determinar el coeficiente, el peso volumétrico, ¿no? ¿Sí? Si quieres, nada más para que quede aquí. Copiar, listo. Estás aquí, ¿vale? Entonces, ese gamma lo tendría que calcular de esta fórmula, con esta fórmula. ¿Ok?
¿vale? Y por ejemplo, si le pongo aquí un número, ¿no? ¿Vale? Y que este fuera 2 metros, ¿vale? Y el Z, primeramente el Z lo manejara a 3 metros, ¿vale? Entonces, como Z es mayor a B, pues entonces gamma es igual a gamma, ¿vale? En el primer caso. Pero ahora si Z fuera de 1.5, estuviera a 1.5 metros de profundidad, entonces yo tengo que sacar la relación, ¿no? Z entre B, voy a sacar que está a 1.5 entre 2 y saco, ¿vale? Y luego ya sustituyo el peso volumétrico sumergido, que multiplica a la relación de Z entre B por el peso volumétrico húmedo menos el sumergido, ¿vale? Y entonces, pues ya aquí me daría el nuevo peso volumétrico, ¿sí? ¿Qué pasa si Z entre B es igual a 0? ¿Vale? ¿Qué pasa si Z entre B es igual a 0? El gamma que voy a utilizar es igual al gamma prima, ¿no? Porque el segundo término se eliminaría, ¿sí? Y me quedaría gamma igual a... Y para que Z entre B sea igual a 0, ¿dónde estaría el NAF? Al nivel de desplante, ¿no? O arriba. Aquí estaría el NAF, o arriba inclusive, ¿no? Para que este Z que está aquí, pues valga 0, pues entonces está al nivel de desplante o arriba, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando Z entre B es igual a 0, el peso volumétrico que utilizo es el peso volumétrico sumergido, ¿ok? Y de ahí va a ir variando de acuerdo a la profundidad a la que se mide. Ok, muchas gracias, ingeniero. Muy bien, entonces comentábamos que aquí, para la parte friccionante, voy a depender si es un suelo suelto de su compacidad y puedo solventarlo con área, pero si es un suelo compacto, pues voy a depender nada más del ángulo de fricción interna, ¿no? Del material. Y comentábamos que si ustedes andan caminando por la playa en una arena suelta y de repente se les ocurre regresarse y traer una bicicleta por la misma arena muy suelta, ¿qué va a pasar con la bicicleta cuando quieran ahí andar en esa arena suelta? Va a enterrarse, ¿no? Va a pasar tiempo. ¿Enterrar? ¿Vamos a poder circular sobre esa? ¿No? Pues no, se va a enterrar, ¿no? Vamos, como quien dice, a vencer la resistencia al corte de esa arena, ¿sí? Pero si en cambio me regreso, dejo la bicicleta y me traigo una cuatrimoto que pesa muchísimo más que la bicicleta, y si en cambio la cuatrimoto va a poder circular sobre esa arena suelta. Sí, Sí, Incrementé el peso, pero además, ¿qué cambió? el El área. área de la rodadura, ¿no? El área, ¿no? El área de contacto. Entonces, vean, cuando el suelo es suelto, si incremento el área, pues logro solventar la capacidad de carga, ¿no? No logro rebasar la resistencia al corte del suelo, ¿vale? Entonces, en suelos sueltos, recurrimos al área, ¿vale? En suelos friccionantes sueltos, recurrimos a área. Y en suelos friccionantes compactos, pues no va a ser necesario tanta área, ¿no? Sino el mismo parámetro phi de la capacidad de carga del suelo. ¿Ok? Va, déjenme, vamos a tener que abrir aquí el archivo, porque si no, vamos a ver dónde está. Aquí está. Necesitamos ver lo que van a ver la próxima sesión en no sé si aquí está. Sesión 1. Estamos abajo. Material módulo 1. Este es lo que enviamos de la primera sesión. La sesión 4, que es ¿vale? Ok, entonces, bueno, yo tengo que enviar el cuestionario con todo el respuestas, pero esperemos que de aquí parece que ese es el bueno. Vale, entonces de aquí me voy a ir lo voy a
Bueno, lo voy a ver directamente de aquí, a ver si se puede, lo descargamos a Word. Voy a descargar este archivo, ¿vale? Aquí está. Entonces voy a ir igual que la asesor, voy a ir leyendo y ya ustedes me ayudan a la respuesta, ¿vale? ¿Si están de acuerdo o no? ¿De acuerdo, ingeniero? Inge. Está bien. Sí. Perdón. Sí. En línea la semana. Y dice, número 1, si el perímetro de construcción es de 360 metros lineales, ¿cuántos sondeos tendría que realizar si me encuentro en la zona del lago? ¿Cuánto necesito de sondeos en zona del lago por cada cuántos metros lineales de perímetro? ¿Recuerdan? ¿Zona del lago? ¿No? ¿Cuánto? Metros lineales. Son Tengo 3 sondeos, ¿no? ¿Cuántos sondeos necesito? 3. 3. Número 2. Técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, editados el 15 de diciembre de 2017. ¿Cuál es el asentamiento permisible para estructuras aisladas en zona de lomas y para construcciones colindantes en zona de lago? 5 centímetros en zona de lomas y 15 centímetros en zona de lago, 5 milímetros en zona de lomas, 15 milímetros en zona de lago, 15 milímetros en zona de lomas y 5 milímetros en zona de lago, 15 centímetros en zona de lomas y 5 centímetros en zona de lago. ¿Cuál es el asentamiento permisible, de acuerdo con las normas técnicas complementarias, para estructuras aisladas en zona de lomas y con colindancia en zona de lago? ¿Cuáles de esos? 5 centímetros en zona de lomas y 15 centímetros en zona de lago. Número 3. ¿Cómo se obtiene la capacidad de carga unitaria reducida a partir de la capacidad de carga última? ¿Vale? Ya lo mencioné hace rato. Yo primero calculo la capacidad última y le aplico un factor para convertirla a capacidad de carga reducida, ¿vale? Entonces aquí me dicen cómo tengo la capacidad unitaria reducida a partir de una capacidad de carga última. Dice, dividiendo la capacidad de carga última entre un factor de seguridad de por lo menos 2 en todos los casos, multiplicando la capacidad de carga última por un factor de seguridad de por lo menos de 2, dividiendo la capacidad de carga última entre un factor de por lo menos de 3 en todos los casos, o multiplicando la capacidad de carga última entre un factor de seguridad de por lo menos de 3, ¿vale? Nosotros lo que vimos aquí en las normas, ¿vale? Nosotros lo que estamos dando es lo siguiente, ¿vale? Nosotros, para obtener R, nosotros a la capacidad de carga calculada, que sería digamos aquí, la capacidad de carga última, la multiplico por un factor de reducción de resistencia, ¿sí? Y llego a pero generalmente la capacidad de carga última dividida entre un factor de seguridad, ¿vale? Me va a dar la resistencia, ¿sí? La resistencia unitaria. Aquí lo multiplico por el FR porque es el punto 35, pero vimos que la inversa del punto 35, ¿cuánto es? La inversa del punto 35, ¿cuánto nos da? 2.85. 2.85, que es casi ¿cuánto? Casi 3, 3, ¿no? 2.85, lo que estamos utilizando como factor de reducción de resistencia, ¿vale? Entonces realmente la capacidad de carga última la estoy dividiendo entre un factor de seguridad de por lo menos 3, ¿vale? De por lo menos 3 en este superficial. Entonces aquí dice, una vez que obtengo la capacidad de carga última, ¿sí? Pues llego a la reducida, dice, divido la capacidad de carga última entre un factor de seguridad de por lo menos de 2, ¿vale? Multiplicándolo para llegar a un factor de seguridad de 2, dividiendo la capacidad de carga última entre un factor de seguridad para llegar a un valor por lo menos de 3 en todos los casos, ¿no? ¿Sí?
o multiplicando la capacidad de carga última entre un factor de seguridad de por lo menos de 3. ¿Cuál sería de estos para llegar a un factor de seguridad de por lo menos de 3? Sí. C. Ok. Número 4. En una nave de tipo industrial estructurada a base de acero, con claros entre columnas de 12 metros en el sentido longitudinal y 30 metros en el sentido transversal, apoyada en un suelo tipo de lomas, ¿qué cimentación recomendarían ustedes? Inciso A, zapatas corridas en el sentido longitudinal. Inciso B, el suelo es de alta resistencia. Inciso B, zapatas aisladas bajo cada columna con contratraves de rigidez. Inciso C, zapatas corridas en ambos sentidos. O inciso D, zapatas aisladas bajo cada columna. La D. La D. La D. Y No es posible una rigidez ni una liga, claros, ¿vale? Para una cimentación superficial, ¿a qué distancia debe de estar el nivel freático? Lo acabamos de anotar. De la base de la cimentación para que la capacidad de carga no se vea afectada. Debe de ser mayor o igual a la profundidad de desplante, mayor o igual a 5 metros, mayor o igual al ancho de la cimentación, mayor o igual a una distancia D en función del tipo de suelo, ¿vale? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? C. La C. La C. La C. Ahí está la fórmula. A ver si se cambió, si no se cambió. La C. Mayor o igual al ancho del cimiento, ¿no? Número 6. A ver si no se plasmó la... Déjenme ver si no se plasmó la... No me parece que estamos bien. A ver si regresando aquí. ¿Vale? Número 7. 6. Empiezo a leer. Ahorita tiene que aparecer ahí en la pantalla. Dice, ¿cuál de los siguientes conceptos se utiliza para calcular la capacidad de carga de un suelo de una cimentación sometida a momento? Que es algo de lo que ya no alcanzamos a platicar, pero bueno, ahorita podemos comentar, ¿vale? Dice, cuando una cimentación está sometida a momento, lo voy a rápidamente aquí a dibujar, que parece que ya no se compartió. Voy a rápidamente ver a compartir. Igual ya estamos sobre la hora. A momento de volteo, ¿vale? Yo aquí la cimentación, híjole, no, déjeme volver a tener, a compartir. Compartir pantalla, comenzar la transmisión. Se pierde. Ahí está. Entonces, generalmente cuando está sometida la cimentación a un momento de volteo, ¿vale? De un lado se incrementan las presiones, ¿vale? Aquí hay un incremento de presión, otro lado disminuye. Generalmente un diagrama de presiones, pues se vería de esta forma, ¿vale? De esta forma. Se vería así un diagrama. Por un lado se incrementa la presión, ¿vale? Aquí tendría la presión más, ¿vale? Cuando eso es cuando viene el volteo, y cuando en otras ocasiones son sujetas a excentricidades las cimentaciones, ¿vale? Cuando están sujetas a excentricidades, la cimentación, yo aquí tengo el centro de cargas, el centro geométrico, y puede resultar que la cimentación tenga su centro de cargas en un punto diferente a donde tengo el centro geométrico, y esto genera una excentricidad, ¿vale?
Si lo tendría aquí el cimiento y tendríamos el centro geométrico en el centro de la zapata, ¿vale? Y el centro de cargas aquí, centro de cargas y centro geométrico, ¿vale? Y esto genera aquí una excentricidad, ¿ok? Y esta excentricidad, dice el reglamento que yo debo de tener un ancho reducido para la revisión de la cimentación, ¿ok? Que yo debo, cuando ya que anotábamos suma de Q, FC entre A, esta A debe de ser una AR, que es un área reducida para tomar en cuenta y reducida va a ser igual a B por B' por L', ¿vale? Donde B' es igual al ancho original menos 2 veces la excentricidad en el sentido que le corresponda, ¿no? En el sentido a lo mejor X, y lo mismo L, que sería sería aquí B', sería L' igual a largo menos 2 veces la excentricidad, a lo mejor en Y, en otro sentido si lo hubiera. Entonces esto genera una reducción en el área, ¿no? Porque se va a ver reducida al momento de que el cimiento está tomando los esfuerzos, el área se empieza a que es algo que ya no permite el reglamento, ¿no? Que haya tensiones y que la cimentación despegue, pierda contacto. Yo tengo que volver a hacer ahora la revisión la vamos a hacer con la sumatoria del QFC entre un área, el efecto del momento de vuelo. Ese es lo que debemos de haber aquí comentado. Entonces aquí en el cuestionario, a ver si aparece, a ver si aparece este cuestionario, si tengo que copiar y pegarlo como la vez pasada, ¿vale? Vamos a copiar. Aquí está. Siguiente para la capacidad de luz está en momento. Inciso A, espesor efectivo. Inciso B, profundidad efectiva. Inciso C, área de contacto efectiva. Inciso D, sobrecarga efectiva, ¿vale? El área de contacto efectiva se refiere al ancho o al área reducida, ¿no? A contacto, efectivamente, lo que va a estar con contacto la cimentación con el suelo al momento de tomar el momento de volteo, ¿vale? Entonces aquí aplicaríamos el inciso C, que sería un área de contacto efectiva. ¿Ok? En el número 7 me indica qué se recomienda para corregir una zapata sometida a excentricidad, ¿vale? Cuando está la zapata sometida a excentricidad, a ver si me permite regresar a nuestro archivo. Aquí regresamos, ¿vale? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haríamos para, primeramente, trasladar el centro geométrico hacia el centro de cargas? ¿Vale? ¿Qué haríamos para corregir esa excentricidad? Quiero trasladar el centro geométrico al centro de carga. Podríamos aumentar el área. Aumentar el área de aumentar el área, ¿no? Si yo aumento el área, reduces la si aumento el área, recorro métrico, ¿vale? Pero ahora si queremos lo contrario, si yo quiero recorrer el centro geométrico hacia el centro de cargas, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué haríamos para recorrer el centro de cargas hacia el centro geométrico? Ahora quiero recorrer hacia acá. ¿Qué haríamos ahí? Incrementar el peso en el otro lado, ¿no? ¿Vale? A lo mejor colocar lastre, a lo mejor engrosar del otro lado para que la carga se equilibre y se recorriendo ese centro de cargas hacia el centro geométrico, ¿no? Entonces, lo que conocemos como lastrar, ¿no? Peso, ¿vale? Entonces, hay de dos. ¿Perdón? Pero no nos pediría más capacidad de carga del terreno por el peso que le vamos a transmitir a la cimentación, al suelo. Sí, tendríamos que revisar, ¿no? Revisar si al incrementar la carga el suelo lo soporta
o no, ¿vale? Pero serían las formas de llevar el geométrico al centro de cargas, al centro geométrico, ¿no? Aquí, o sea que hay de dos alternativas, ¿no? Ya de ahí deriva si resiste o no resiste la parte del suelo, ¿no? Pero sí podemos tanto llevar el centro de cargas al centro geométrico como al revés, ¿no? Del centro geométrico hacia el centro de cargas, ¿vale? Ok. Y bueno, aquí lo que dice, ¿qué se recomienda para corregir una zapata sometida a excentricidad? Entre el centro geométrico y el centro de cargas, el área de contacto de la zapata llevando el centro geométrico al centro de carga, peso de la estructura llevando el centro de cargas hacia el centro geométrico. Inciso B, rigidizar la estructura con muros de concreto. Inciso C, rigidizar la zapata con contratraves de cementación. Inciso D, aumentar el área de contacto de la zapata, en lugar de reducirla, aumentarla, llevando el centro geométrico hacia el centro de cargas, o colocar lastre llevando el centro de cargas hacia el centro geométrico. ¿Vale? Entonces ahí queda. Vale, entonces dice, de acuerdo con las normas, ¿cuál sería la fórmula para calcular la capacidad de carga en un suelo puramente cohesivo? ¿Cuál de esas fórmulas del A, B, C y D? ¿Cuál es la fórmula para calcular la resistencia reducida unitaria en un suelo puramente cohesivo? De acuerdo a las normas. ¿Sería la C? La D. Sí. La C. D, ¿no? ¿La C? La D, ¿no? ¿Vale? D. D, vale. Sí, la Y de acuerdo igual a las normas, de acuerdo igual con las normas, para un suelo, de acuerdo a las normas, lo que vienen las normas, para un suelo puramente friccionante, ¿qué fórmula ocupa? C. De esos Sí, la C. para calcular. Ahora sería la C. ¿Sí dijeron C o D o cuál? Así. La C. La C. Vale. Y igual, de acuerdo con el reglamento, al reglamento, para un suelo cohesivo friccionante, ¿qué fórmula utilizaríamos? No aparece. Para un suelo cohesivo. No aparece la fórmula del suelo. Vale, La sería el norma inciso A, ¿no? De acuerdo a las normas, no tenemos una fórmula para cohesivos friccionantes. De acuerdo a la práctica de la ingeniería, sí la ocupamos, ¿no? Pero de acuerdo a la norma. de acuerdo a no viene, ¿vale? No viene como tal. ¿Ok? ¿Vale? Estas son las 10 preguntas que van a aparecer en su cuestionario. Y espero que puedan solventar, ¿vale? ¿Qué es lo que pretendíamos alcanzar el día de hoy, ¿no? Explicar todos estos conceptos, ¿vale? No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Si no, pues nos veríamos aquí el próximo sábado, ¿vale? Vamos a ver la forma de que si tienen alguna duda respecto a estas cimentaciones superficiales, o podemos avanzar y empezar a hablar de losa y cajón, que ya son cimentaciones someras compensadas, ¿vale? Entonces, no sé si tengan algún comentario. Si no, nos veríamos el próximo Una sábado. pregunta, de esto de las zapatas, vamos a ver algún ejemplo práctico. Y bueno, la pregunta práctica me refiero al diseño de una zapata o algo así. Desde el punto de vista geotécnico, deberíamos, pero pues sería ya tomarle tiempo porque ya empezaría la parte del otro, de la parte del otro módulo, ¿no? Pero rápidamente, si quieren, cómo se revisaría y lo vemos, ¿no? Pues si acaso que nos puede llevar 1 hora y media rápido si lo echamos velocidad y ya después retomar lo que sigue, ¿vale? Y así les parece. Sí. Sí, está bien. Sí. ¿Mande? Sí, por favor. Sí. Vale, ok. Bueno, por lo general, hay que investigar, hay reglamento, ¿vale? Te puedo decir que, por ejemplo, el Estado de México no tiene reglamento, ¿vale? Pero León sí tiene. Ahí luego donde sí hay un reglamento, pero donde no haya reglamento,
pues tú puedes referirte así como ver y utilizar, ¿vale? ¿Sí? Se cortó un poquito. Ver si Jorge, ¿ya me escuchas ahí o no? ¿No me escuchas? ¿Ya? Te comentaba que muchas ciudades sí tienen el reglamento de construcciones, hay que investigar cuál es el reglamento. Algunas otras no tienen reglamento, como te puedo decir que el Estado de México no tiene reglamento de construcciones, entonces ahí generalmente mencionamos el de las normas y lo vale, ¿no? Y así en la República, si tú no tienes un reglamento, puedes referirte a las teorías de Terzaghi, teorías de Schenton, de Meyerhoff, ¿vale? O hacer mención del manual de la Comisión Federal de Electricidad o alguna bibliografía o inclusive del propio reglamento de la Ciudad de México, ¿vale? No, más bien sumárselos, ¿no? Si tú puedes investigar la velocidad. Pues es la idea, ¿no? De que se vaya hundiendo junto con la regional. El problema es en las cimentaciones profundas, no en las superficiales. Las cimentaciones superficiales se van hundiendo conjuntamente con el hundimiento regional, pero las cimentaciones profundas, ese es el problema, ¿no? ¿Vale? El problema que vas a tener, que va a tener diferente velocidad de hundimiento y ahí es donde hay que considerarlo. ¿Ok? Si tu estructura se está hundiendo del orden de 2 centímetros por año, pues tú debes de proyectar que en 10 años vas a tener una diferencia de niveles de 20 centímetros, que eso lo debe de considerar la parte arquitectónica, ¿no? En los niveles. ¿Vale? Y la otra primera pregunta, no te escuché muy bien, se me cortó tu audio. No sé qué. Uh-huh. Tenemos que hacer lo que, perdón, se me volvió a cortar tu. Bueno, el hundimiento elástico es inmediato, ese no vas a tener más que ese que se va a presentar bajo el peso que le estás imponiendo, y el hundimiento por consolidación se supone que es un fenómeno respecto de ser durante la vida digamos proyectada de la estructura, ¿no? Aquí hay un problema en la Ciudad de México y en México que las estructuras pues dejan de sobrepasan, ¿no? Su tiempo de diseño, ¿vale? Como en los pavimentos, ¿no? Que diseñamos a 15 a 20 años. Las estructuras, pues, unas estructuras que pudieran ya considerarse viejas ya de 30 a 40 años, pues aquí las seguimos considerando que son vigentes, ¿no? Pero
pero sí deberíamos más que nada el hundimiento regional es el que les va a pegar con el tiempo, porque la deformación está en función del peso que transmite, ¿no? Va a cambiar si cambias tú el peso de tu estructura, pero la deformación se supone que es bajo un esfuerzo aplicado, ¿ok? Entonces, tú estás calculando para ya un valor total de deformación. No es que sea 15 años y luego se va a empezar a deformar más, ¿no? Sino que tú estás calculando una deformación para una presión aplicada, ¿ok? Claro que el que nos va a hacer caso, ¿no? No, pues no, tú tienes ya el valor calculado para ya toda la vida útil de la estructura, ¿ok? Que sin en cambio el que se va a ver afectado es el hundimiento regional. Ese es el que puede cambiar de acuerdo a las velocidades de hundimiento registradas, si disminuye el abatimiento, si aumenta el abatimiento, pues eso lo modificará la deformación del suelo, pero la deformación calculada bajo un esfuerzo es único, ¿no? Es la deformación bajo esa presión y es todo, ¿no? ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Vale? Si no, pues bueno, entonces nos veríamos el próximo sábado, igual para conectarnos a las 8 de la mañana. Hacemos el ejemplo de la cimentación superficial y parte de la losa de cimentación y cajón de cimentación para darle espacio también más adelante a las cimentaciones profundas, ¿no? ¿Vale? Sí. Ok, Inge, de acuerdo. Podemos el próximo sábado. Vale, entonces, Sí, muchas gracias. Nos vemos.